Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Muy buenos días para todos los habitantes de la Unión. Saludando con mucho cariño a todas las veredas, los sectores, a todo el sector del comercio, a los conductores, a los docentes, a las instituciones del municipio, a la administración municipal, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional. Todos los que nos escuchan en esta mañana, para dirigirles el temita de este día, al encuentro con la familia. Como estamos en el mes de septiembre, dedicado de manera especial a la Sagrada Biblia, les quiero compartirles unos temitas o algunas reflexiones sobre la importancia de la Sagrada Biblia. En la palabra Biblia significa biblioteca, pequeña biblioteca del cristiano. La Biblia contiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿El autor de la Biblia quién es? El autor de la Biblia es Dios. Y entonces él se dedicó a escribir toda la Biblia. No. Él, a través del Espíritu Santo, que fue inspirando a unos hombres llamados autores divinos o geógrafos, que fueron redactando la Sagrada Biblia lentamente. Y ahora les voy a contar cómo se dio la Biblia, que no que apareció así de un momento a otro. Entonces, recordemos, el autor de la Biblia es Dios, y la escribieron hombres geógrafos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en ese orden de ideas, Moisés escribió una parte de la Biblia, también la escribió los profetas Isaías, Jeremías, Malaquías, el rey David, todos estos, los apóstoles, también escribieron otra parte en el Nuevo Testamento. Entonces, para que nos demos cuenta que la Biblia se fue dando en un proceso. Entonces, como les decía, no apareció de buenas primeras. Una parte, en esa época no había imprenta, como ahora que tenemos fotocopiadoras, tenemos de todo para imprimir un papel rapidito. En esa época no. Entonces, primero la Biblia se fue dando de una forma verbal. Dicen que los romanos tenían una gran capacidad de memoria para retener. Entonces se grababan un mensaje, una enseñanza, y la iban transmitiendo de persona a persona, de grupo a grupo, y así se fue multiplicando la enseñanza de la Sagrada Biblia, una forma verbal. Pero más adelante se dieron cuenta que todos estos que estaban hablando de la Biblia, que llevan los mensajes, pues de hecho iban a morir, porque como humanos morimos. Entonces se dio una tarea de ir escribiendo estos relatos, esas enseñanzas, y
las escribían en pergaminos. Pergamino es un rollo grande, y ahí iban escribiendo textos, los enrollaban y los llevaban y los guardaban en una parte que llaman las cuevas de Qumran, y allá guardaban todos estos rollos, todo lo que iban transmitiendo, iban escribiendo. Eso era a pura mano, y allá lo llevaron al Qumran. Luego, pues ya viendo que todo esto se iba acumulando y que había que mirar cómo ir seleccionando estas escrituras, estos relatos, entonces se reunió una comisión entre sacerdotes, obispos, el Papa de esa época, y versados en Biblia, y principiaron entonces a mirar cómo ir redactando, ir seleccionando los textos para luego irlos organizando lo que hoy tenemos la Biblia. En esa época entonces la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. En arameo, en hebreo y en griego. Eran los tres idiomas que Jesucristo dominaba. Pero entonces, después de que ya se seleccionó todos estos libros, que a un número de 66 libros los llamaron canónicos, porque ya estaban aprobados para que quedan allí escritos en la Biblia, y quedaban otros 7 para otras reuniones, para otra supervisión de los escritos, para mirar si los dejan o no. Se llaman deuterocanónicos, y luego fueron agregados. Por eso en la Biblia tenemos 73 libros aprobados canónicamente, y que toda esa palabra de Dios, partiendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es toda la palabra de Dios. Y lo más bonito que tenemos en la Biblia es que cuando usted o yo cogemos la Biblia para leer un parrafito, un versículo, un capítulo, estamos hablando, dialogando directamente con Dios. Por eso, cuando nos preguntan, oiga padre, ¿cuál es el mejor libro para orar? Recomiéndeme un libro para orar. El mejor libro es la Biblia. Tenemos la Biblia para orar, porque ahí estamos hablando, dialogando directamente con Dios, porque Él es el autor. Ahí está todo. Toda la Biblia es palabra de Dios, porque Él es el autor de ese libro, o de esa biblioteca, diríamos. ¿Qué pasó luego entonces de toda esta parte de la Sagrada Biblia? San Jerónimo, por eso el septiembre se celebra el mes de la Sagrada Biblia, porque San Jerónimo, el 30 de septiembre, se celebra la fiesta de San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Ese se dedicó a traducir toda la Biblia del hebreo, el arameo, el griego al latín. Entonces, mucho tiempo, por muchos años, estuvo la Biblia escrita en la lengua latina. Inclusive algunos sacerdotes
de la época del 60, 70, estudiaban en el seminario y era puro latín, la filosofía, la teología, la Biblia toda era en latín. Inclusive acuérdense en que las Eucaristías también se celebraban en latín, el sacerdote a espaldas del pueblo, celebrando en latín, la gente como no entendía, entonces se ponía a rezar rosarios, a rezar novenas, y entonces la Eucaristía se le perdía como ese sentido de participación en la Eucaristía. Luego ya en el año 70 y 75 o antes se permitió celebrar la Eucaristía en español con buena participación de la comunidad, y entonces ya el sacerdote daba la cara al pueblo, celebraba, y eso fue pues lo mejor, aunque otros hoy todavía siguen reclamando que la Eucaristía se le perdió el sentido, que porque no se celebra en latín. Pero ¿qué sentido tiene celebrar en latín si no entendemos el español? Vamos a entender el latín. Entonces es eso, que nos demos cuenta de que estamos con una riqueza grande, vuestras manos, que es la Biblia, y en este momento la liturgia, la Eucaristía, celebrada en español y con participación de toda una comunidad. Eso es un regalo muy grande. Entonces seguimos pues con lo de la Biblia. También lo decíamos que la traducción del hebreo, del griego y del arameo, que eran los tres idiomas en que estaba escrita la Biblia, se tradujo al latín. Lo hizo el San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Ahora tenemos la Biblia en español de muchas formas. Está la Jerusalén, que es como la mejor traducción. Está el pueblo de Dios, la Colunga, y muchas que con un lenguaje asequible que todos entendemos. Tengamos también cuidado con esto en la Sagrada Biblia: no tomar los textos de la Biblia al pie de la letra, que a veces dices que no podemos cambiar, que no podemos decir otra cosa y no lo que nos está diciendo la Biblia, en fin. Pero recuerden que la Sagrada Biblia fue escrita en parábolas, en comparaciones, con el fin de dar, una enseñanza bonita al pueblo de Dios. Y entonces por eso hablan de rebaños, hablan del pastor, hablan de la comparación de la semilla, de la siembra, bueno, una cantidad de comparaciones para darnos una bonita enseñanza. Entonces, para entender un texto de la Biblia, tenemos que tener en cuenta los géneros literarios, o sea, el estilo, cómo se escribió en esa época, ¿sí? Entonces en la Biblia encontramos libros históricos, en la Biblia encontramos libros sapienciales, sabiduría. En la Biblia encontramos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que nos narra la creación, la historia de los patriarcas, de Abraham, de Moisés, de Josué. Encontramos libro apocalíptico, como es el Apocalipsis al final y el de Daniel. Entonces miremos todos los estilos.
Por eso no es tomar la Sagrada Biblia al pie de la letra, sino saberlo interpretar. Y al lado de eso también está la tradición, o sea, los escritos de los santos padres, de los apóstoles, que nos ayudan a interpretar un texto bíblico. Muchos dicen, bueno, si yo quiero leer la Biblia, ¿cuál sería el orden para leer? Se recomienda que principiemos a leer los 4 evangelios, luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, después las 13 cartas de San Pablo, luego las cartas apostólicas, que son las de San Pedro, San Juan, Judas, la de Filemón, y luego pasar ya al Génesis, a los Salmos, a Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, a los profetas, en fin. Y por último, yo diría, y siempre recomienda, por último leer el Apocalipsis, porque es que muchos principian al revés. Entonces principian a leer del Apocalipsis hacia acá y se confunden cuando principian a hablar de dragón, de un león con tantas cabezas, de que las estrellas van a caer. Bueno, entonces la gente se pega de eso, le da temor y no vuelven a coger la Biblia. Entonces dejemos por último el Apocalipsis, que también tiene un significado bonito. Todas las figuras, todas esas numeraciones o los números tienen un bonito significado para que lo gustemos y de verdad miremos lo bonito que es tener la Sagrada Biblia en nuestras manos. De toda la Sagrada Biblia, siendo pues tan importante todos los escritos, los 4 evangelios son los más importantes. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios, los evangelistas San Juan, San Lucas, San Marcos, San Mateo, nos están hablando del nacimiento, de la vida pública de Jesús, de su vida privada también allá en Nazaret, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Y todos los acontecimientos y hechos de Jesús que él hizo en su vida pública, los milagros, el de escuchar a los niños, el de acoger a los jóvenes, de escuchar a los enfermos, sanar a muchos enfermos, el de expulsar a muchos demonios, en fin, todo eso lo encontramos en esos 4 evangelios en la Biblia. Y los 4 evangelios es como la parte vertebral de toda la Biblia. Y luego miramos también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también lo escribió San Lucas, es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Y miramos ahí en este libro de los Hechos cómo nace la iglesia, y se le llama también a este libro de los Hechos el libro del Espíritu Santo, porque nos habla mucho de la unción del Espíritu Santo, de cómo acompañaba este Espíritu a todos estos apóstoles en la evangelización, los fortalecía, los impulsaba para que ellos también hablaran sin miedo de esta palabra de Dios. Y así vamos mirando entonces toda esa importancia de la Biblia. También destacamos o resaltamos en la Biblia los evangelios, el libro de las bienaventuranzas o los capítulos, que es el de capítulo 5 de San Mateo,
que todo eso es como la esencia de esa predicación de Jesús. Principia en el Sermón de la Montaña, y ahí hay otra cantidad de escritos, 3 capítulos hermosísimos en San Mateo, que nos habla de cómo nosotros vivir cristianamente, cómo hacer las cosas bien, cómo vivir en nuestra vida de comunidad. Entonces ahí está todos esos 3 capítulos, sobre todo de San Mateo, del capítulo 5 al 8, que nos van a hablar de un programa muy detallado y muy bonito de la vida cristiana. Luego pasamos en la Biblia, leemos el libro del Génesis, que nos está hablando de la creación. Y qué palabra tan bonita cuando dice: y todo lo hizo muy bien. Dios todo lo hizo muy bien, toda la creación. Como nos dio el agua, el sol, la luna, las estrellas, los árboles de toda especie, animales, nos dio la tierra, el planeta Tierra. O sea, una maravilla toda esta creación, que uno se pone y todo a mirar y admirar, y cada vez uno dice: ¿cómo nos atrevemos a decir que Dios no existe ante tanta bondad, tanta armonía en nuestra creación, en todo lo que Él nos dejó para que nosotros le alabemos y le bendigamos? En la Biblia no vamos a ir a buscar algo científico. Muchos dicen: a ver cómo encontrar acá el origen del hombre, el origen del mundo. No, la Biblia no es para eso, no es para ir a buscar a ver de qué forma o cuándo fue que se creó el hombre o cuándo fue que se creó el mundo. La Biblia nos narra algo bonito, toda esa historia de salvación, pero la Biblia, más que un libro científico, es que no es científico, es un libro espiritual, donde nosotros vamos a un texto para gustarlo, para rumiarlo, y luego ya para hacerlo vida nosotros. Porque la Biblia no es para que aprendamos de memoria un texto, lo repitamos, sino para que nosotros lo reflexionemos, lo gustemos y nos demos cuenta cómo podemos nosotros aplicar a nuestra vida todo lo que allí se nos dice, porque no es de pronto repetir, es que allí dice muy bonito y bueno, y se nos escucha, pero cuando no vivimos, cuando no aplicamos esa palabra, nos quedamos en muy cortos, digámoslo así, muy cortos. Habría mucho que hablar de la Biblia, pues yo quiero terminar con estos 5 punticos de la lección divina, que cuando nosotros sabemos que la Biblia se puede tomar así tan sencillamente, nos animamos. Entonces vamos a hablar de esos 5 pasos para la lección divina. Se tiene entonces la primera parte o el primer paso: invocación al Espíritu Santo. Invocación al Espíritu Santo, o sea, siempre que vamos a tomar la Biblia para una pequeña lectura, invoquemos al Espíritu Santo, porque ese es el que inspiró, el que les dio iluminación a todos los apóstoles, a todos los que escribieron, para que no se escribiera allí, no se redactara ningún error. Entonces, siempre que tomemos la Biblia, invoquemos
la acción del Espíritu Santo. Después pasamos a tomar la Biblia, un texto cualquiera de la Biblia, y es la lectura pausada, lenta de esa palabra. No es que yo coja la Biblia y la voy leyendo de carrera como leer el periódico, como leer cualquier revista, no. Es para que la tomemos con despacio, leamos una vez, dos y tres veces el mismo texto, para que entonces tengamos la idea de qué me está diciendo ese texto, para poder comprenderlo. Es tratar de comprender el texto que leo a través de una lectura pausada y de una o dos veces bien, en forma. Luego se pasa al otro momento de ese texto, y es el de meditar la palabra, es fijarme qué palabra, qué frase me llama la atención para yo de pronto meditarla más en forma, tratar cómo es que la voy a aplicar, en fin, de darme cuenta de que ese texto me cae a mí o me puede ayudar en esto. Entonces meditar, resaltar, o también de mirar a ver cómo se puede hacer un paralelo con otros textos que hablen de lo mismo, como ayer por ejemplo que se hablaba de las bienaventuranzas según San Lucas, muy parecido al texto de San Mateo que también habla de las bienaventuranzas. Y así hay muchos textos en la Biblia que son paralelos y que nos ayudan a entender mejor la palabra. Luego viene la contemplación. ¿Qué es contemplar? Contemplar ese texto es imaginarse de pronto a Jesús allá en el monte, o en la montaña, hablando de las bienaventuranzas, o subir en la barca hablándole a la gente de la barca, o sanando a un enfermo, o sanando a este ciego, o imponiendo las manos a los niños, o atendiendo a ese joven. Es eso, es imaginar, contemplar es imaginar. Luego viene otra parte y es hacer oración con el texto, hacer oración. No es hacer algo diferente, no, gracias Señor por este texto porque me enseña a amar, me enseña a perdonar, me enseña a descubrir lo importante que es mi familia, que son mis vecinos, mis amigos, por decir algo. Y luego viene la otra partecita y es la aplicación de ese texto, cómo lo aplico a mi vida, cuáles son las enseñanzas, las conclusiones, lo que yo puedo hacer para que este texto no se quede únicamente en un escuchar, en un leer, sino hacerlo vida en mi corazón. Eso entonces pues, que le quería hablar en este ratico, de la importancia de la palabra de Dios, de tener unas nociones muy someras de la Biblia, porque para hablar de ella y escudriñar temas necesita mucho tiempo, pero por lo menos darles a conocer la importancia de la Biblia. Y la invitación última es para que no dejemos la Biblia ya exhibida en la salita con una lamparita muy bonita, con el Salmo 91 o cualquier otro texto ahí y nadie la puede tocar. No, la Biblia es para que la tomemos en la mano, leamos, rayemos textos, en fin, para que aprendamos a orar y amar la palabra de Dios. Bueno, queridos amigos y amigas, muchas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad.